Vivir con dolor. Hay que acostumbrarse, hay que resignarse a envejecer y sentir dolor. Hoy hablaremos de ello. Bienvenidos a Salud Integral. Nos acompaña el doctor José Luis de Córdoba, experto en medicina del dolor en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta que me hacía en voz alta, creo que es la primera, ¿hay que resignarse a vivir con dolor? Yo creo que no. Ahí tenemos herramientas de todo tipo para amortiguar, para salir de ese túnel. Yo siempre digo que hay luz a la salida del túnel del dolor. Claro. De alguna manera muy gráfica esta imagen del túnel, porque hay gente que desde luego debe ver su dolor, sus males como un túnel del que no puede escapar, ¿no? Desde luego. Además se sabe perfectamente que el dolor crónico genera un aislamiento de la persona, aparte del sufrimiento personal. Claro. Una baja social, laboral, por ejemplo, ¿no? Social, aislamiento social, depresión, ansiedad, insomnio, desorientación, la brújula de la vida se pierde, el dolor crónico es un azote muy duro para la mayoría de sociedades occidentales desarrolladas. Desde luego. ¿Hasta qué punto el dolor es un síntoma de algo o debemos tratarlo como el problema en sí? El dolor hoy en día se considera la Sociedad Internacional del Dolor, y en Europa se considera que el dolor es una enfermedad en sí mismo. El dolor mantenido. De acuerdo. Deja de ser una alerta que nos señala que algo no va bien, y cuando ese dolor persiste y a pesar de los enfoques terapéuticos médicos no se consigue yugular, no se consigue amortiguar, no se consigue resolver, se considera una enfermedad en sí misma, con en letras mayúsculas, por decirlo así, ¿no? Los dolores más frecuentes o los que son incluso sobrevenidos por la edad que acaban convirtiéndose en motivo de consulta. Pues digamos por orden de frecuencia el más frecuente son los dolores osteomusculares, que los americanos hablan de musculoesqueléticos. Y nosotros, como siempre en inglés y en español, pues se le da la vuelta, ¿no? Osteomusculares sería el nombre nuestro. Y son los que están relacionados pues con la rodilla, con las articulaciones, con la cadera, sobre todo cadera, rodilla, que son las articulaciones de carga, y con columna, el raquis. Columna cervical, columna lumbar, dorsal. Esto sería el grueso, ¿no? Y luego hay los dolores neurológicos, neuropáticos, que involucran el sistema nervioso. Ciáticas, neuralgias, atrapamientos nerviosos, eso sería el otro. Y luego también la parte que es un poco a caballo entre uno y otro, que sería los dolores de cabeza, las migrañas y dolores faciales, orofaciales también. Justamente esos son los más temidos muchas veces. Sí, porque son muy intensos. Son muy temidos, pero los dolores que están relacionados con la columna o, por ejemplo, con las articulaciones son también y te discapacitan mucho. Correcto. Yo tengo muchos pacientes con problemas que aparentemente son banales, como puede ser una artrosis de rodilla o de cadera, que están muy discapacitados. Su vida se trastorna. Y todo gira alrededor del dolor y eso es el gran problema, ¿no? Claro. Finalmente, ahora, en este momento, la medicina... ¿cómo trata esto y cómo aborda el tema del dolor? ¿Analgesia? ¿Qué tipo de situaciones se dan en ese aspecto? Muy bien, sí, buena pregunta. Bueno, pues el enfoque debiera ser multidisciplinar desde diversos ángulos, ¿no? Tanto desde el ángulo farmacológico, que ayuda a temperar el síntoma dolor, pero sobre todo tiene que haber ahí una labor de zapa de la unidad del dolor, del especialista del dolor, que investigue el mecanismo íntimo de por qué esa persona tiene dolor. Claro. Que parece sencillo, pero no. El dolor es la punta del iceberg, pero debajo hay causas muy diversas que pueden ocasionar dolores que aparentemente, externamente, sean muy similares unos de otros. Y luego, aparte de fármacos y el especialista en el dolor, que trabaja codo con el reumatólogo, con el traumatólogo, con el neurólogo, porque la medicina del dolor es una especialidad que engloba todas estas otras disciplinas, ¿no? Somos como el núcleo central de esos problemas de dolor complejo. Pero bueno,
Lo que quería decir es que también los fisioterapeutas, los rehabilitadores, todo ese otro, los asesores sociales o psicólogos sociales, las psicólogas clínicas, todos ellos acaban de arropar ese tratamiento, pues como llamamos, multidisciplinar. Es importante esto, doctor, porque, por ejemplo, en otras sociedades donde se tiene, no en Europa, donde se tienen otros accesos a los medicamentos, ha habido problemas derivados, por ejemplo, del uso excesivo de opiáceos, ¿no? Sí. Y que después han derivado en problemas secundarios que a veces son más importantes que el propio dolor que ocupa a la persona, ¿no? Sí, cierto. Ha sido, sobre todo en América. En América. En América, Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido un problema muy grave con el fentanilo. Ha habido lo que se ha llamado la epidemia de opioides, lo han llamado ellos. Opioid epidemia. Y se ha debido, bueno, sobre todo la legislación es distinta y no ha habido una indicación, no sé, aquí por ejemplo en Europa no se ha dado, en España mucho menos, no porque la legislación sea más rígida, porque en realidad no lo es, sino porque ha habido un raciocinio a la hora de indicar. De medicar, ¿no? De parte de los profesionales también. Sí, porque esa es mi impresión, puesto que, por supuesto, conociendo el tema un poquito como profano, pero sí habiendo leído sobre la situación, parece que, claro, todo el mundo tiene algún dolor a determinada edad y, claro, es muy fácil, o ellos, de alguna manera, han recurrido fácilmente al opioide para aplacar este dolor, y no es eso. Y no lo han resuelto, además. No lo han resuelto, es claro. que la mayoría de dolores que nosotros tratamos no responden a los opioides. Y la respuesta es parcial y además generan los opioides, todos los opioides, generan tolerancia, dependencia, claro. y con el tiempo vas escalando dosis y acabas teniendo síndromes por deprivación, acabas teniendo un problema tan grave. Tan grave o más que el dolor propio. Sí, y muy costoso económicamente. Desde luego. Hablamos de algunos dolores que están más claramente identificados, pero hay veces que, y creo que eso debe ser el reto para ustedes, que el dolor no tiene un origen claro. Y eso es lo complicado, ¿no? Claro. Ahí está la labor de Sherlock Holmes, del especialista en el dolor. Porque procesos que aparentemente son idénticos, por ejemplo, en la columna, pues una persona te viene a la consulta con dolor de espalda y viene con una resonancia. Esa resonancia la han visto varios profesionales y lo que observan es que los discos están deshidratados, gastados, una discopatía lumbar, pero no saben discernir qué es lo que está sucediendo, el engranaje que no. Porque otra persona te viene con la misma resonancia, idéntica, 2 calcomanías, y no le duele nada. Y no le duele nada. ¿Y dónde está ahí? Ahí está, pues bueno, la gracia del profesional de descubrir, de intuir, de olfatear por dónde van los tiros. Claro. Todas las profesiones hoy en día, evidentemente, tienen algunas, de alguna manera, más una derivada más hacia un tipo de dolor, hacia otro, evidentemente, sobre todo si son físicas. Pero pensaba en la vida que llevamos, pues siempre pendientes de las pantallas, siempre de alguna manera pendiente de los móviles y los dolores que se están convirtiendo en habituales precisamente por ese tipo de consumo, ¿no? Sí. Los dolores que se están produciendo muchísimo son dolores de, por ejemplo, cervicogénicos. Claro. Migraña, cefalea cervicogénica. En todo lo que es el dolor de cabeza están implicadas las cervicales, están implicadas... La musculatura cervical es muy compleja. Hay toda una serie de bisagras que engarzan las vértebras, hay discos, hay raíces nerviosas, hay arterias, hay venas, y ahí sí que desde luego es un mundo proceloso que el descubrir qué es lo que está sucediendo no es tan sencillo, pero lo que sí que tiene toda la razón es que el dolor de cabeza, que nosotros llamamos cefalea, pues es una de las causas de dolor más prevalentes del mundo entero. Se calcula que hay 1.000 millones de personas en el mundo con dolor de cabeza. Con dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza, además, tiende a la recurrencia y todo el mundo lo mete en el cajón desastre de la cefalea tensional o de la migraña o de las neuralgias orofaciales. Y bueno, reordene usted esto. Evidentemente, menos horas de más salida al campo,
más ir al gimnasio, pero Claro. no un gimnasio como lo hacemos todos de pocas horas y a machacarnos, sino de una manera más reglada, Claro. más natural. En el fondo estamos yendo a los orígenes, ¿no? Sí, y eso de alguna manera me hace pensar que cuando a ustedes le llegan los pacientes ya le llegan con el problema hecho, pero que quizá el poder ser didácticos en explicar cuáles hábitos nos alejarían del dolor, esto quizás de alguna... y no que nosotros lo siguiéramos, que eso ya es otra cosa. Bueno, eso es otra sería cosa. sería muy bueno. muy Sí. interesante, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos explicar a la gente para, de alguna manera, no caer en patologías que luego ya cuando se han manifestado son más difíciles de controlar? Pues yo, como tantas cosas, requiere pues ese abordaje holístico desde muchos ángulos y sin exacerbaciones, sin exageraciones. Vivimos en una época de exageraciones. Todo se tiene que hacer rápido, todo se tiene que hacer con intensidad, ¿no? Quizá pues combinar una vida sana, tanto a nivel, por ejemplo, ahora ya sabemos, la ciencia lo sustenta, que la nutrición es muy importante, el tomar antioxidantes, pero antioxidantes naturales, tomar frutos secos, tomar verduras, salir a pasear, no estresarnos tanto, no llevar esa huida hacia adelante del trabajo y más horas y más. No, el work addict de toda la vida está ya descatalogado. Hay que tener una red social, hay que ir al gimnasio, pero hay que ir al gimnasio de mantenimiento. Claro. Y acorde a la edad. No tiene sentido que tú, pues como yo veo gente de 80 años que coge y se va a la Sardaña a bajar a la pista. Y algunos se quedan ahí. Y en cambio otro de 20 está todo el día con la pantallita sentado en una... Entonces, a ver, vamos a poner un poco de lo del chiste, ¿no? Organización, por favor. Organización. Hablábamos antes del dolor crónico y sobre todo de sus derivadas. Puede llevar a enfermedades realmente complicadas de tratar, ¿no? O mortales incluso. Pues sí. Pues sí. El dolor crónico empieza a haber ya también una plétora de artículos científicos que lo empiezan a ver la relación que existe entre el dolor crónico como factor cardiovascular, de riesgo cardiovascular. La gente que tiene dolor crónico, aunque no fume, aunque no sea obesa, aunque no sea hipertensa, si no lo trata, el dolor crónico reduce la vida. Se ha podido ver que vives menos. Se ha podido ver que tienes más enfermedades degenerativas y neurovegetativas también. Por ejemplo, se han hecho resonancias funcionales y se ve que hay áreas del cerebro que se reducen, que se contraen. También tiene una relación con el cáncer. Comparte genes que manejan el dolor a nivel del sistema nervioso. Que pueden ser como de alguna manera un gatillo, ¿no? Un gatillo. Y el hecho de tener dolor crónico, igual que tantos estresores que tenemos, te hace más susceptible a determinados cánceres. Entonces no es un buen negocio tener dolor crónico. Lo lógico es, cuando empiezas a tener un dolor, no minimizarlo, no exacerbarlo, porque también existe lo contrario. Ya, de alguna manera. Gente que se está escuchando todo el día y que es la brújula, su dolor, ¿no? La brújula de su vida. No hay que llegar a esos extremos, pero tampoco hay que minimizarlo. Y si tú tienes dolor en una rodilla, en la espalda, tienes una ciática, tienes una neuralgia, tienes una migraña, tienes que consultar. Si el dolor persiste, lo mejor es ir a ver a un profesional que investigue y que intente amortiguarlo o si puede resolverlo. Y luego también hay muchas técnicas que tenemos hoy en día, técnicas regenerativas, que reducen el impacto de la artrosis, por ejemplo, de la rodilla o de la artrosis de la columna, y que aplicadas en un tiempo adecuado va a evitar que acabes en una cirugía que generaría un dolor crónico insoluble, ¿no? Claro. Entonces, al final, bueno, es un cúmulo de detalles que hay que tener, que hay que enlazar para evitar, pues eso, tener dolor crónico. No se puede aceptar esto de, no, eres anciano, o eres mayor, o has tenido un accidente, o te pasó esto, y bueno, acostúmbrese usted a vivir con dolor. Claro. Yo soy muy contrario a esa visión. ¿Cuál es el paciente, de alguna manera, tipo que acude a usted?
El paciente tipo es el paciente que tiene problemas en mi caso, sobre todo, yo estoy muy especializado en lo que es dolor osteomuscular y dentro del dolor osteomuscular el dolor de columna. Columna lumbar y columna cervical y algo menos dorsal, ¿no? Pero sobre todo, digamos que el 60% se la lleva la columna lumbar, porque la columna lumbar pues va degenerando por el sedentarismo, claro, el sobrepeso, la comida procesada, el estrés, todo factores que afectan. Ayuda. Y muchos de mis pacientes, y bueno, y luego también lo que decíamos al principio, antes de la entrevista, o más que de entrevista, del diálogo que estamos teniendo, pues que el envejecimiento comporta también un envejecimiento de la columna, del raquis. Claro. Y bueno, hay una serie de cosas, la estenosis de canal, las hernias discales, que todo eso, pues bueno, son la gente que a mí me llega. Sí. Porque además tampoco no hay una visión uniforme. Estos pacientes muchas veces empiezan un periplo en que pasan de un... Primero van a un sitio, luego van a otro. Traumatólogo, vamos a ver la sala de rehabilitación, vamos a ver aquel fisio que me han dicho que es una maravilla, y al final acaban desorientados y en un marasmo, ¿no? Claro. Y hay otro de los grandes peligros, que es la automedicación. Sobre todo cuando alguien piensa, bueno, yo me tomo esta pastilla que me la recetaron para otra cosa, tengo unas cuantas más por aquí, ¿no? Muy habitual. ¿Sí o no? Esto es una cosa que se debe encontrar usted. Permanentemente, continuamente. ¿Y cuáles son los peligros de hacer esto? A ver, los medicamentos... Ahora precisamente acaba de salir en el mercado americano el primer analgésico en 30 años de nuevo cuño que tiene otro mecanismo de acción. Hasta ahora todo han sido opioides y antiinflamatorios no esteroideos. Claro. Variaciones dentro del mismo tema. Entonces, bueno, estos fármacos, si ya tienes un uso crónico, te estropean el riñón o el hígado o el estómago. Claro, afectan a otro órgano. A otro órgano. Lo que decimos, te arreglan una cosa, te estropean otra. ¿Y este fármaco que de alguna manera ya está a la venta en Estados Unidos? En Estados Unidos ya está a la venta. ¿Cuál es su base científica? ¿Cuál es la base de actúa de acción? en otros receptores distintos. Receptores periféricos y que están en el sistema nervioso y que, bueno, todavía no hay suficiente experiencia, pero que, bueno, es promisorio. Ahora no recuerdo exactamente el nombre del receptor, porque siempre son siglas, sí, pero bueno, lo empezaremos entrará dentro de poco en Europa. Sí, esto es una de las curiosidades, ¿no? También para que hay fármacos que en algunos países se aprueban, e incluso nos llega ecos evidentes de su uso, porque aparecen a veces incluso en las películas y en muchos otros. Sí, es cierto. La gente dice, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿Es porque realmente existe una permisividad en otros mercados, como el americano, que quizás lo que hemos comentado antes es más permisivo a ese tipo de uso? ¿O es porque aquí somos más yo creo que hay un poco de todo. Hay una competencia entre mercados biofarmacéuticos, claro, muy clara. Por ejemplo, eso nosotros lo vemos en los dispositivos. Tenemos un dispositivo de unidad del dolor que es para tratar la estenosis de canal. La estenosis de canal es para que... Bueno, es harto conocido, pero en definitiva es que la columna se va estrechando por la artrosis, ¿no? En vez de crecer para adentro, para afuera, va creciendo para adentro y va comprimiendo las raíces nerviosas. Claro. Bueno, pues esto, hay una técnica percutánea que se llama MILD en América, que llevamos como 10 años esperando que el mercado europeo dé luz verde. No lo hace. ¿Por qué? Porque aquí hay otra cosa que interesa aquí vender. Tiene otros instrumentos y tiene otro mercado. Y de alguna manera, con la normativa europea, lo van frenando, lo van retrasando y van pasando los años y no lo podemos aplicar. Pues es que es un tema comercial que se acaba repercutiendo en el público, ¿no? Claro, en el usuario. Pero está, digamos, enmascarado en la ciencia, ¿no? No hay suficiente evidencia científica, bueno, claro. Claro. Cada uno se hace arrima sus estudios a su sardina, desde luego. ¿Ha habido algún momento, doctor, en todo su periplo que habrá visto que, o quizá le ha pasado, quizá no, espero que no, sobre todo por el paciente, que usted, no es que haya dicho tiro la toalla, pero es que no puedo hacer nada más para ayudarte? Eso es duro, ¿eh? Es muy duro. Afortunadamente, en mi caso, yo hablo por mí, eso lo he dicho pocas veces a lo largo de mi carrera, muy pocas veces. Yo diría que es menor al 1%. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo y siempre tienes que dejar un hálito de esperanza a la persona. Yo no me gusta nada eso.
cuando se le cierra una puerta definitivamente, mire, oiga, yo no puedo hacer nada más por usted. Siempre eso es duro. Eso es duro. Igualmente, aunque no estamos hablando de lo mismo, por supuesto, pero las personas en las cuales ni las técnicas de recuperación ni tampoco la farmacopea puede hacer nada y tienen que pasar por el quirófano. También es delicado en algún caso, sobre todo en el caso de la columna. Piensa usted que eso es muy complicado, ¿no? Sí, yo soy muy escéptico con el tema de la cirugía de columna. Sí, ¿por? Pienso, porque la cirugía de columna, primero, es insostenible desde el punto de vista económico. Yeah. No hay sistema de salud occidental que lo pueda resistir. Primero. Segundo, porque la indicación varía mucho. O sea, por ejemplo, nosotros en España somos el país de Europa que más cirugía de columna hacemos. Curioso. Por habitante, ¿eh? Operamos mucho más que los Estados Unidos de América, por ejemplo. Ostras. Un país de 300 millones de personas opera casi lo mismo que nosotros anualmente en columna. Eso solo se basa en la indicación. Y luego, además, la cirugía de columna es la cirugía más cara desde el punto de vista económico de todas las cirugías. Es más barato operarle de una hepatectomía que de una cirugía de columna. La cirugía de columna es una de las cirugías con más complicaciones asociadas. Entonces, además, muchas de las indicaciones quirúrgicas no resuelven el problema, lo atrasan unos años. Y sales, yo lo digo, de Guatemala y al cabo de unos años estás en Guatepeor. Y ya has hecho una intervención y has y quemado... Ya no hay vuelta atrás. Claro, ya no hay vuelta atrás. Entonces, la medicina regenerativa ha venido en nuestro rescate a cubrir ese. Y por eso en Estados Unidos la medicina regenerativa, bueno, es una efervescencia porque está resolviendo muchos problemas, paliando muchos problemas, sin llegar a la cirugía. Evidentemente que hay que a veces operar, no hay más remedio, ¿no? Claro. Pero hay que distinguir, digamos, hay que separar el grano de la paja, y yo creo que eso es un encaje fino, claro. un hilaje que se ha de hacer y no sé, yo no quiero, pero a mi juicio, pues a lo mejor históricamente no se ha hecho con tanta finura, ¿no? Se ha llegado el momento de hacerlo, ¿no? Claro, sobre todo pensando en el paciente y pensando en que, como usted dice, muchas veces el problema o no se resuelve o incluso se agrava. No, y lo estás demorando unos años para que sea mucho peor. Es como una bola de nieve que se va haciendo más grande. Sí, más grande. Y luego, además, a nivel económico, ha habido un estudio de hace muy poco, alemán, muy bien hecho, que ellos ya han calculado que si sigue la perspectiva de cirugías de columna, para el año 2000, me parece que 2045, que está a la vuelta de la esquina, el sistema de salud alemán se colapsa, se hunde. Claro. El alemán, que es en ese momento en que se hizo el estudio, desde hace un par de años, mira un periodo que es el país más rico y más saneado de toda Europa. Y seguramente uno de los mejores sistemas más eficientes. Más ¿no? eficientes. Entonces, a ver, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que este tipo de conducta hay que modificarla, ¿no? Hay que modificarla. Señor doctor José Luis Córdoba, experto en medicina del dolor, ha sido una charla súper interesante, se lo agradezco, creo que nuestros oyentes habrán sacado muchas conclusiones, y yo creo que la principal es, yo seguro que está usted de acuerdo, si sienten dolor, consulten con un especialista, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y muchas gracias, Francesc. Gracias a usted y a ustedes, muchas gracias también por estar con nosotros. Les esperamos en un nuevo capítulo de Salud Integral.